Bueno, vamos a hablar con Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de SECAITRA. SECAITRA es la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Facundo Jaime, Néstor Zula, ¿qué tal? Buen día. Hola Néstor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estuvimos leyendo, nos llegó información que hay controles de alcoholemia voluntarios en bares y boliches. La gente los aprueba, pero duda de su efectividad. ¿Que uno puede, después de tomar, hacerse en algunos bares un control propio de alcoholemia para saber si está en condiciones de manejar? Bien, Néstor, te comento de qué versa el sondeo del cual estamos hablando. Nosotros, hace unas 2 semanas, fue el Día Nacional de la Seguridad Vial. Entonces, siempre, periódicamente, nos reunimos con todo el equipo del observatorio y tratamos de tomar problemáticas actuales y tratar de volcarlas en informes. Entonces, como vimos que el problema de la alcoholemia sigue siendo top 3 en las causas de mortalidad al volante, vimos cómo había abordado el problema algunas otras naciones, algunas otras ciudades, y nos pareció interesante, dado que en países nórdicos de Europa, estamos hablando de Dinamarca, Noruega, Finlandia, esto dio buenos resultados, y hubo una prueba piloto en Mar del Plata, acá en Argentina, en donde los resultados tampoco fueron desalentadores, sino que la iniciativa fue bien vista por la gente, y de hecho bastante predisposición mostraron, y de hecho lo hicieron. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Los resultados de sondeo son bastante contundentes, porque el 84% considera que es una buena herramienta para tratar de a poco, y complementándolo con otras iniciativas, ir erradicando el problema de la mortalidad al volante por la causa del exceso de alcohol. Claro. Y entonces el 84% dijo estar de acuerdo, con lo cual habría que iniciar el camino para implementar estas posibilidades, ¿no? Exacto. La realidad es que el primer inconveniente que hay es que los bares no cuentan con alcoholímetros, sino que en principio, y hasta probar la efectividad del sistema, que la gente se ambiente y se sienta cómoda, habría que hacerlo con los alcoholímetros estatales, que de hecho en Mar del Plata fue lo que pasó. Hubo funcionarios de tránsito que estuvieron en las zonas más, con más bares y boliches bailables, y la gente voluntariamente, después de haber bebido algunas copas y ya en un horario de madrugada, la idea es generar una autoconciencia sobre el estado en el que uno se encuentra, y no librarse al tránsito solamente diciendo estoy bien, me siento bien y estoy tranquilo, puedo manejar. Claro, vas a buscar el auto mañana, mejor subite a un taxi, ¿no? Mejor me subo a un taxi, esta sería la generación de conciencia. Totalmente, y no solo la autoconciencia, sino que si uno viaja con amigos, también la tranquilidad de que los amigos que me vieron bebiendo toda la noche digan, espera Facundo, ¿por qué no te haces el test de alcoholemia? Estamos todos seguros, vamos todos tranquilos, no nos va a parar ningún control, las condiciones son las óptimas, no son las óptimas, no tomamos un taxi o maneja otro. Entonces, de alguna manera, damos un parámetro objetivo, es decir, una cuantificación del estado en el que uno se encuentra para poder evaluar si está realmente en condiciones de manejar o no. Claro, y el 84% está de acuerdo, digamos, si tuviera un alcoholímetro, se hace la prueba antes de subirse a manejar. Exacto, en contraposición con este número que de alguna manera es bastante fuerte y concluyente, el 77 dice que en tanto y cuanto sean voluntarios, los terceros no se lo harían, pero esto tiene que ver con algo que también, Néstor, te comento, venimos observando que pasa en todos los sondeos que hacemos. Cuando a uno le consultan sobre una conducta propia, siempre el resultado versa mucho de cuando se hace la misma consulta sobre esa misma conducta en un tercero. Claro. Es decir, yo me haría el test voluntariamente porque contribuye a la seguridad vial y creo que sería más seguro entre todos. Pero los terceros seguramente no se lo haría nadie, porque como no es obligatorio y no tendría una sanción, porque el vehículo todavía no estaría librado a la vía pública, sino que sería preventivo. Entonces, en ese caso nadie se lo haría. Yo sí, pero el resto no. Claro. Entonces estos resultados también vienen de alguna manera en el mismo sentido de todos los sondeos que venimos haciendo, que el argentino tiene una autorreferencia al volante
un poco distorsionada muchas veces de lo que es la realidad. Claro, al volante. Se cree un gran piloto y no lo es. Exacto. Claro. Ahora, Facundo, ¿cómo podría ser entonces para implementar esto? Por ejemplo, los municipios o los gobiernos provinciales, ocuparse de distribuir, sobre todo la noche del sábado, que es la noche más pesada, de distribuir los alcoholímetros en distintos puntos y que la gente se someta voluntariamente al estudio y a partir de ahí tome conciencia de que no está en condiciones de subirse al auto, a manejar. Tal cual, Néstor, ese sería el modus operandi. La realidad es que habría que detectar dentro de los municipios cuáles son las zonas más críticas, donde hay más bares, más locales bailables, y poner a disposición alguno de estos aparatos. La realidad es que tampoco estoy en condiciones de decir que todos los municipios tienen este tipo de tecnología, sí, pero los que la tienen, la realidad es que sería un muy buen servicio a priori, porque la idea de esto, insisto, no es generar una sanción, no es sacar una licencia, no es sacar un auto, sí. Sino realmente generar una conciencia, generar que se hable, que digan, che, va a haber controles, mirá, si podemos ir y tomar tranquilos, que vamos a poder tener una herramienta que nos diga si estamos en condiciones o no de manejar. Entonces, en función de eso también generar una tranquilidad, además de que se hable, ¿no? Y estar sobre seguro y no decir, bueno, me la juego y si me paran hago el test, me dio mucho y bueno, pagaré la multa o me sacarán la licencia o haré el curso para que no me saquen los puntos. Entonces, de alguna manera es ir tratando de generar un cambio de conducta que se va a dar obviamente a mediano y largo plazo. Esto lamentablemente no es de un día para el otro, mucho menos. Claro, claro. Es muy alto el porcentaje de accidentes por alcoholismo, ¿no? Por exceso de alcohol, digamos. Alcoholismo es una enfermedad. Por exceso de alcohol al manejar. Y la realidad es que sí, pero la realidad es que la cifra es aún peor o más crítica cuando uno se da cuenta que realmente es una causa evitable, que no es una cuestión que es totalmente inevitable y que se necesita infraestructura más importante, o que esto, sin ir más lejos, es un cambio que tiene que hacer uno mismo, es un cambio que tiene que generarse desde cada uno, porque la realidad es que no solo es cuidarse a uno mismo, sino es cuidar al resto, a los que van en el auto con uno, y también al tercero que viene en otro vehículo, o al peatón, o al ciclista. La realidad es que el tema alcoholemia al volante es demasiado crítico, porque en un muy buen porcentaje el factor humano y el factor conciencia tiene que ver muchísimo con evitarlos o no evitarlos. Me acuerdo cuando empezaron los controles de alcoholemia que había personas que se ganaban unos pesos haciendo de chofer, no iban con el auto, usaban el auto del que había tomado de más, se presentaban en el final del casamiento, ponele, y lo llevaban al dueño del auto hasta la casa, le guardaban el auto y se iban, y cobraban por ese servicio, digamos. Claro, una suerte de conductor designado, sí, afectado específicamente a la conducción del vehículo a la vuelta de... Rentado, digamos. Una persona que, bueno, sabía que a las 6 de la mañana tenía que estar en tal lugar para llevar al que salía de ahí, que había llegado por sus propios medios porque había llegado antes de tomar, pero no podía irse. Claro, claro. No sé si eso sigue existiendo o no, esa actividad. La realidad es que ya no está tan masivo como en un principio. En un principio es cierto que era una conducta mucho más practicada. A día de hoy la realidad es que el conductor designado siempre tiene que ver con una persona integrante del grupo con el cual se conviene salir. De hecho, hemos hecho varias campañas de conductor designado porque también consideramos que en principio y como puntapié inicial y como estas cuestiones que te venía diciendo, porque la cuestión alcohol al volante no se va a solucionar con un hecho, con una conducta desde el aparato estatal, como como en este ejemplo, poner alcoholímetros al servicio de la ciudadanía, sino que esto tiene que ser atacado de distintos ángulos, sí, para que de a poco se vaya reforzando la idea de que ni yo ni nadie puede manejar bajo los efectos del alcohol. Por eso también hay muchos municipios que de un tiempo a esta parte vienen tratando de generar modificaciones legislativas que lleven a una idea de alcohol cero.
Sí. que no se pueda beber nada al volante. Claro. Yo creo que nuestro país va hacia ese camino, Va hacia ahí, como sí. todo lleva tiempo, Néstor. Sí, va hacia ahí. Y te digo, y conozco otros casos de chicos que no toman y que los amigos los llevan para volver, se les pagan el boliche, Claro. no sé, les regalan una camisa, los llevan para que vuelvan ellos manejando, porque ya se sabe que no toman, no les gusta tomar, y están ideales para la vuelta del boliche, digamos, para que sean los que manejen. Sí, la realidad es que es una gran iniciativa, porque de alguna manera se está contemplando la posibilidad de que puedo llegar al final de la noche y no estar en el estado óptimo para manejar. Entonces, ya la contemplación considero que es un avance en erradicar esta pandemia. Claro, porque la realidad es que el alcohol al volante mata, y cada vez mata es más implacable a medida que pasa el tiempo. Exactamente. Hay que tratar de ir cortándolo de a poco y de uno mismo poner su granito de arena y decir, bueno, tomé 2 copas de vino, por ahí el control me da en el límite, pero yo los reflejos no los tengo igual. Y además Esto es una realidad. Estamos en una época de crecimiento del consumo de alcohol, constante crecimiento del consumo de alcohol. Totalmente. Sobre todo en la Totalmente. juventud. Entonces, en simultáneo a esa etapa de crecimiento del consumo de alcohol en la juventud, viene el crecimiento de las consecuencias de manejar habiendo tomado, ¿no? Exactamente, que es lo que al final del día queremos evitar y queremos que en un futuro, si no es esta generación, sea la que viene, pero que sea un problema erradicado y que no estemos hablando de muertes viales por esta causa tan evitable y que tantas muertes se ha dejado en los últimos años, según las estadísticas tanto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como de las ONG que paralelamente realizan los mismos sondeos y arrojan números generalmente un poco más preocupantes que los de la agencia. Está. Bueno, Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor, un saludo. Igualmente, que sigas muy bien, hasta luego.